El viajero crío. Ese personaje en Genshin que siempre está ahí, que nunca fue bueno, que también forma parte de la estructura del humo legendario de Anoverso y que al mismo tiempo siempre crea expectativas en la gente. Rompieron la oportunidad de aplicar las reacciones lunares al viajero y sin embargo hay un leak muy potente que dice que aparte de Sandrone que activará este famoso campo estelar, uno de los pocos personajes que puede activar ese campo es nuestro viajero, que esperemos que este leak se mantenga. Aparte, al recibir el elemento crío ya sabemos de forma oficial que va a ganar 15 más de probabilidad, que eso va a afectar al resto de elementos de los viajeros. Pero sobre todo, el viajero crío va a activar un modo shooter y sobre el modo shooter se está comentando que puede ser y dar pie a alguna especie de modo permanente y PvP, sí, PvP en Genshin Impact. Prepárense, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por estar ahí un día más detrás de la pantalla. Recordad que tenéis 2 bendiciones lunares gratis por apoyar el canal de forma free to play. Suerte con ellas. Lo que más ayuda a que las consigáis es los puntitos del hype y suscribirse con campanita. Gracias por estar detrás de la pantalla. Que aprovechen si están comiendo. Y vamos con la información que hay a día de hoy del nuevo viajero crío. El viajero crío está dividido, bueno, los dos divide en dos formas y 2 bloques de contenido importante. Uno, el kit, es decir, lo que el personaje podría llegar a hacer y lo que nos puede aportar, o lo que en este caso va a afectar a las reacciones estelares, que además está relacionado con el otro leak que os dije en un vídeo anterior sobre lo que podría ocurrir con estas reacciones, ya que se supone que de la Herboscarcha no sabemos nada y hay un leak bastante fiable que dice que a lo mejor ya no llega la Herboscarcha, y por otro lado que reacciones estelares solo va a haber 2, que es el Torbellino Crío y el Stellar Conduct, que esto es raro y al mismo tiempo es bueno porque nos puede habilitar más reacciones durante Sniesnaya, o quién sabe si de repente Sniesnaya va a durar muy poco y nos van a traer pronto a otra región, o bueno, expectativas de estas que nos hacemos y luego al final termina siendo otra versión como siempre de relleno. Pues bien, es el bloque 1. El bloque 2 es el modo disparos, el modo este que estáis viendo por aquí, que se vio en el tráiler de Sniesnaya, que mucha gente... Bueno, hay funa, sí, hay funa. Otra vez los migajeros de Genshin funando ya cualquier cosa que pasa. Hay cosas objetivas y hay gente con criterio. Pero también hay gente que cada vez que respira joyo versus saque cualquier cosa que está fuera de la línea de Genshin, lloran. Yo no creo que un modo así, mientras sea temporal y mientras sea para divertirse, sea ofensivo para el juego. Pero lo desarrollaremos. Pues bien, la primera parte, el kit del viajero crío. Pues bien, el nivel de poder y lo que se sabe hasta ahora en la beta y en los leaks y todo eso, pero no la beta oficial que saldrá cuando salga la 6.7, sino la beta que no es beta oficial, es decir, los leaks más recientes, aunque recordar que siempre las naciones posteriores sí que empiezan a salir cosas bastante fiables, no una versión sino 2 antes. Esto ha sido patrón repetitivo durante 5 o 6 años. Pues bien, básicamente el viajero crío es una especie de sub DPS crío que sí puede activar el Stellar Conduct y el Torbellino Crío, ambos de hecho, y que crea este campo especial, que dentro de este campo los personajes que golpeen Crío y Electro básicamente da un bufo de 40 o 50% de bono de daño Crío y Electro. No creo que haya un bono de daño a Nemo, porque al final el meter bono de daño Crío hace que todos los Torbellinos Crío que ejecuten daño Crío y hagan daño Crío se ven bufados por el daño Crío. Entonces, yo no sé si va a pasar algo al final, esto es una cosa personal, pero no creo que haya un buff al Anemo. Lo que va a pasar es que ese nuevo Torbellino Crío va a hacer que seguramente salga un nuevo golpe cada vez que hagas un Torbellino Crío, igual que el cristalizado lunar, pues un nuevo golpe con los numeritos de daño que sean pues como blancos, así bonitos, como el Crío, pero más blanco y más brillante, entiendo yo, como fue por ejemplo el Bloom lunar. Pues la paleta de colores, el contraste que dio respecto al verde del Bloom normal, ¿no? Para que entiendan, al daño dendro, ¿no? Y básicamente
el viajero va a activar todo esto. Luego va a activar bastantes skills que fuera del campo va a poder aplicar crío de forma recurrente. No creo que sea para el permafrost y seguramente dé algunos minimísimos bufos al crío. Esto es lo que sabemos del kit del viajero crío, añadiendo una información muy importante, dos de hecho, que son: número 1, lo que se comenta es que el viajero crío va a ser una especie de Aino para Columbina. Es decir, que el viajero crío va a hacer en los equipos de, por ahora, Torbellino Estelar, o sea, Stellar Swirl y el Stellar Conduct, lo que haría la Saritza en el futuro. No va a estar roto, no va a ser, hasta que salga la Saritza, una cosa del otro mundo, pero sí va a jugarse en la mayoría de equipos seguramente porque aplica correctamente. Y recordar que para el equipo de Sandrone sí tenemos ya para la 7.0 una especie de Lauma Crío que va a sustituir a Kiki en el equipo, o a Diona en el equipo de Sandrone, y luego un 4 estrellas Electro también enfocado al Stellar Conduct que va a sustituir a Beidou, con lo cual el equipo actual de Sandrone, que es Sandrone Yae Beidou Kiki, o Diona si no tenéis por ahí a Kiki, o Fischl si no tenéis a Yae, haré un vídeo solo hablando de esto, así que atentos, pues se sustituiría por Sandrone Yae. Y luego Beidou se sustituiría por el nuevo 4 estrellas, C6 seguramente de más bufos, y Kiki se sustituiría por el otro personaje 5 estrellas, Lauma Crío, que llega a la 7.0. Entonces, ¿dónde entra ahí el viajero? Pues igual entra para jugar algún hiperofensivo, igual entra quitando el 4 estrellas Electro, porque al final la aplicación que nos podría dar ya, imagino que será suficiente. Si no, hay que ver cuánto aplica y cuántas cargas de estas se activan, que sabéis que hay que llegar a 12 stacks. Lo explico en otro vídeo, lo explicaré futuramente en otro vídeo para que sepáis qué es esto de la reacción y cómo funciona. Pero la cuestión es esta. Es raro porque se ha confirmado que la Herboescarcha no va a existir, al mismo tiempo solo va a haber en principio 2 reacciones estelares, que son el Torbellino y la Herboescarcha. Entonces, no sabemos cuál es el futuro, qué va a pasar con este viajero, pero sí que va a ser para estas 2 reacciones, y tenemos ahí una incógnita respecto al futuro. Si saldrán de sorpresa más reacciones estelares, o saldrán otra clase de reacciones, pero relacionadas con el crío, o, como última especulación, esto es especulación pura, no está en los leaks, a lo mejor Hoyoverse trata de trabajar muchísimo lo que son todas las reacciones crío antiguas. No lo sé, no lo creo, lo veremos. Igual potencia todos los equipos donde hubiese un crío, como el de Mabuika, como el de Skirk, y trata de que esos 2 equipos que son muy queridos pues vuelvan a tener un futuro. Ya sabéis que siempre dije que tenía esperanzas de que saliera el 4º slot perfecto del equipo de Skirk para que sea más fuerte, quién sabe. Esa es la parte del gameplay del viajero crío, y que sepáis que ya más o menos eso es lo que hace. Es interesante y seguramente es una especie de Aino, o esté al nivel de Aino, y que luego cuando salga la Saritza va a ser el best in slot de todos los equipos estelares y de todos los equipos de la nación seguramente. Ahora, la segunda parte, el tema shooter. Pues bien, los leaks hablan de lo siguiente. Este gameplay que ves por aquí va a ser no solo una cosa que parece ser divertida, sino un modo permanente. No sabemos cómo lo quieren trabajar, pero lo que hablan los leaks por ahora, hay una parte fiable y una parte que no es fiable. La parte fiable dice que esto de aquí es una especie de testeo inicial para ver cómo lo recibe la gente, porque están trabajando en un pequeño modo PvP que simplemente es una especie, pues sí, de shooter / Battle Royale, que luego, pues con el tiempo, según funcione, pues le implementarán ciertas mecánicas nuevas dependiendo de las votaciones de los jugadores. No votaciones, sino imagino que votaciones, lo que dicen los leaks, seguramente se quieran referir a datos. Es decir, cuando los jugadores más jueguen unos modos u otros, o más vean que hay más o menos aceptación, o al menos vean que hay retención de público en el juego, es decir, que hay gente que le dedica más horas, como por ejemplo con el TCG o con el Housing, que prácticamente sabéis que la mayoría de jugadores le preguntas y ni lo tocan, pero pues si se mantiene y siguen sacando actualizaciones de estas cosas, significa que habrá al menos unos 10.000 jugadores que se pasen 8 horas en el Housing y 8 horas en el TCG y por eso siguen sacando cosas. Pues imagino que será algo así. Al final, ¿le gustará a la gente más? ¿Le gustará a la gente menos? Veremos a ver qué ocurre, pero por ahora pinta que va a quedarse en caso de funcionar como un Housing o el TCG interno de Genshin. ¡Ya está disponible!
la app de la web del canal. Gracias por el apoyo a la web, y lo que más me pedía la gente era que si por favor podía sacarlo en forma de app para que consuma menos datos, para poder verlo en el celular de forma más cómoda, para no tener que abrir Genshin y compilar sombreadores cuando querían ver alguna cosa de su cuenta, porque a través de mi web y de la app se puede ver con el UID tus personajes, tu perfil y todo lo que tú quieras. Y de hecho os va a sorprender, pero la app va a salir con el 100% de las funciones de la web, que esto es totalmente difícil y por decir casi imposible las primeras semanas de un lanzamiento de una app. Así que os animo a descargarla, que está el link aquí abajo en la descripción. Tenéis 1000 herramientas que ya conocíais de la web, que estáis dándome solo feedback positivo, y por eso he podido lanzar la web tan pronto, gracias a vuestro apoyo y vuestro cariño, y yo trabajo solo para vosotros al final. Damas, caballeros, si ponéis 5 estrellas y una review positiva, ayudaría infinitamente a la gente que se descargue la app. Así que señores, gracias, y darle apoyo a la nueva app del CEO, que eso va a hacer que tengáis mucha más calidad de vida con vuestra experiencia en Genshin Impact. Ahora, los leaks no fiables, no se hagan ilusiones. Es muy posible que lo que dice lo del PvP, dentro de lo que cabe, si está en la parte de fiables, lo que hay en los leaks no fiables es que este modo puede ser un modo, una especie de survival, una especie de modo en el que tienes que dentro del propio, cada partida que hagas, recibir mejoras nuevas. No sé si empezarás desde cero o luego también al cuanto más juegues te permite algún árbol de habilidades, mejorarlo continuamente para tener un poco más, mejores armas, y seguro que van a plantearse en el futuro, si este modo funciona, meter armas y skins dentro de otro gacha aparte. Lo que pasa que lo bueno es que esto no es el Milastra, sino que está en el propio Genshin, y los usuarios, jugadores y demás va a ser todo dentro de Genshin, de la skin del viajero, porque va a estar sujeto y relacionado directamente con la skin del viajero, y dentro del propio lore integrado de Genshin. Así que tendremos además en Sniesnaya pues un jueguito de tiros. No sé cómo será en el futuro, si será auto-aim, si luego lo van a delegar a parte de la misión principal, y si ven que no hay aceptación de la gente, igual directamente lo eliminan del todo. Eliminen el Milastra, por favor. Así que estos son los leaks y la información del viajero crío. Quiero recalcar que hay una cosa muy importante del viajero crío que se dice en los leaks que va a marcar, digamos, la evolución del meta, y es lo del campo. Este campo estelar solo lo activa Sandrone, y hay leaks que dicen que los personajes que van a salir en la 7.0 no lo activan, aunque sean de Sniesnaya. Aquí una cosa es alguna consonancia de Sniesnaya y otra cosa es activar este famoso campo sobre el que van a funcionar las reacciones. Entonces, en teoría, y hasta que los leaks digan lo contrario, ese campo solo lo va a activar Sandrone y solo lo va a activar el viajero. ¿Qué significa esto? Que aunque saquéis, a lo mejor, que aunque no saquéis a Sandrone, pero sí saquéis quizá los personajes nuevos porque os gustan por diseño, quizá vais a depender de sí o sí jugar este viajero hasta que salga la Saritza. Es decir, no es que esté roto, pero el juego lo han diseñado y construido de forma que os van a obligar a jugar a este viajero crío. Que es curioso y tenerlo en cuenta, porque el tema del campo es un dato muy importante. Poquito más, ya apoyo hasta el final. Gracias por ver todos los vídeos y dar tanto cariño y apoyo al canal. Gracias de parte del equipo de edición, porque leo vuestros comentarios y están muy felices con vosotros, aunque a veces no pueden escribir, o bueno, sí pueden escribir y tal, pero ellos leen tranquilamente las sombras y ya me lo explican a mí. Así que yo hago llegar su mensaje a todos. Gracias de parte de ellos, porque los mensajes y todos los comentarios de los editores God, los editores Prime, los editores carreando el canal son verdad, y ellos están muy felices gracias a vosotros. Y poquito más, cuidaos mucho, tened muy buen día, no seáis minis y chaito.